Muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Soy Nelson Cornejo Miranda y el día de hoy voy a hablar de un tema muy importante dentro de la dogmática penal, que es la autoría y participación en delitos de corrupción de funcionarios. Pero para ello, primeramente, voy a definir tres conceptos importantes para poder ubicarnos y entender de mejor manera el tema de exposición. ¿Qué es el derecho penal? El derecho penal, como podemos apreciar en la imagen, es aquel conjunto de normas jurídicas que definen y regulan determinadas conductas y o comportamientos como delitos y faltas, y establecen la imposición de cuatro tipos de pena y dos medidas de seguridad. Tenemos penas privativas de la libertad, penas restrictivas de la libertad, penas limitativas de derecho y penas multa. Y dos medidas de seguridad, el tratamiento ambulatorio y el internamiento. Y estos dos últimamente señalados para aquellas personas que son inimputables o que sufren algún tipo de alteración mental. La función pública. La función pública, interpretando el artículo 39 de la Constitución Política, es aquella actividad temporal o permanente, remunerada o no remunerada, que realiza una persona al servicio del Estado. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de cumplir los fines públicos del Estado. Por ejemplo, en la imagen tenemos un hospital, el cual va a cumplir la finalidad pública de atención de salud. Así como también tenemos un colegio que va a cumplir la finalidad pública de educación. Funcionario y servidor público. Al respecto, la doctrina nacional ya ha definido y ha diferenciado cuál es la diferencia precisa entre funcionario y servidor público. Y es aquel poder de decisión y de delegación que tiene un funcionario público, pero que no tiene un servidor público. Pero para fines de persecución penal, netamente, el artículo 425 de nuestro Código Penal del 91 ha establecido una línea o una lista de quienes pueden ser considerados funcionarios y servidores públicos. Y en el punto 5 se encuentran los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Y esto me permite hacerte una pregunta de que si un miembro del Cuerpo General de Bomberos es funcionario o servidor público. Vamos amigo, te invito a que me comentes en la casetilla de comentarios si un miembro del Cuerpo de Bomberos puede cometer un delito de corrupción de funcionarios. Efectivamente, un miembro del cuerpo de bomberos sí puede cometer un delito de funcionarios, porque ¿qué nos dice el artículo 39 de la Constitución Política en una interpretación extensiva de que la función pública o funcionario público es aquella persona que realiza una función remunerada o no remunerada al servicio del Estado? Bien, autoría y participación en delitos de corrupción de funcionarios. Tenemos dos teorías que han sido estudiadas por Gunther Jaco y Klaus Roxin. La teoría de dominio de hecho, que va a ser aplicada generalmente para aquellos delitos comunes, como por ejemplo el artículo 106 de nuestro Código Penal nos habla del homicidio simple. Será autor aquella persona que tiene dominio, poderío directo sobre el resultado final de un hecho delictivo. Y será partícipe o cómplice, en este caso cómplice primario, aquella persona cuya participación ha sido indispensable para la consumación total del hecho delictivo. Y será cómplice secundario aquella persona cuya participación no es indispensable para la ejecución del hecho delictivo, pero sí ha coadyuvado en la realización del delito. Sin embargo, para los delitos de corrupción de funcionarios o delitos funcionariales hoy en día conocidos, se va a aplicar la teoría de la infracción del deber y no la teoría del dominio de hecho. ¿Por qué? Porque la teoría de la infracción del deber es aquella teoría que va a analizar la infracción funcionarial del funcionario servidor público, aquella omisión de ese deber funcionarial ante la administración pública. Por ello se aplica la teoría de la infracción del deber. Existen dos tesis para poder aplicar la autoría y participación en delito de corrupción de funcionarios, que es la tesis de la unidad del título de imputación y la tesis de la ruptura del título de imputación. Y para poder diferenciar esto voy a poner un caso en concreto. El alcalde de una municipalidad determinada que tiene a su cargo
en este caso canastas básicas familiares para poder ser otorgadas a aquellas personas vulnerables por esta pandemia del COVID-19, en complicidad o con ayuda de su gerente municipal, se apropian de 10 canastas familiares básicas. Pregunta, ¿el alcalde será autor o cómplice? Pregunta, ¿el gerente municipal será autor o cómplice? Aplicando la teoría de la tesis de unidad del título de imputación, el alcalde va a cometer el delito de peculado doloso por apropiación, por tanto será autor de este delito. Y en el caso del gerente municipal, se cometerá, será partícipe en grado de cómplice único del delito de peculado, teniendo en cuenta que la participación o la complicidad de un delito es accesoria a un delito principal, deriva de un delito principal, no puede ser independiente. Y justamente ello se maneja en la teoría de la ruptura y de imputación, ya que se trata de determinar la independencia de un partícipe. Por ejemplo, si tenemos un delito o un delito principal del delito de peculado, pueda existir un partícipe por el delito de hurto. No puede haber esa ruptura del título de imputación. Delito de peculado, partícipe por delito de peculado. Delito de hurto, partícipe o cómplice por delito de hurto. Muchas gracias por su atención.